Bueno, pues hoy está nuevamente con nosotros aquí en el estudio el dermatólogo Guillermo Pacheco, quien viene a tocar un tema muy importante que es la foliculitis de Calvante. Él nos va a explicar qué es esta, podríamos llamarle enfermedad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias otra vez por abrir el espacio aquí. Es una condición no tan frecuente, pero sí es importante distinguirla, porque sí la vemos de vez en cuando. Ya hemos hablado antes de ciertos procesos de enfermedades que causan calvicie, y esta puede ser una predisposición también. Sin embargo, tiene un fondo inflamatorio, de causa desconocida, y como dice su nombre, foliculitis, o sea, del cuero cabelludo sobre todo. Esto es lo que lo distingue a lo mejor de otro tipo de enfermedades. Esto es prácticamente nada más afecta a ciertas regiones del cuero cabelludo, aunque en ciertos pacientes pues eso se puede generalizar, pero hay una inflamación muy importante con formación de pústulas, fístulas. Se ve impresionante. Sí, y la verdad es que esos pacientes la verdad sufren bastante, y pues son condiciones que no se ven necesariamente todos los días, pero que sí se pueden llegar a controlar. Evidentemente por eso es que platicamos de estas cosas, y también para distinguirla a lo mejor de otro tipo de condiciones que a veces son comunes, y a veces pues también por lo tanto se requiere explicar a la gente que puede presentar estas cosas y que se necesita una buena evaluación para definir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Sí, perdón, doctor. El doctor Guillermo Pacheco es genodermatólogo. Ahí nos ¿pudieras explicar esta especialidad? Así es, me dedico más a cuestiones genéticas, hereditarias, donde también esto incluye algunas cuestiones de la piel, y donde yo hice un entrenamiento en el Hospital General de México durante un año para realmente también tener esta especialidad en piel, en condiciones genéticas, hereditarias, o en las que pueden también tener una base genética, pero también es bien importante para el diagnóstico y el tratamiento. Caray, uno piensa que estas enfermedades de la piel, bueno, no les damos importancia, al rato se me quita, aquí me dio un remedio doña Ernestina de enfrente, y vamos dejando pasar el tiempo, cuando realmente estas enfermedades de piel son muy difíciles de controlar, ¿no es así? Se requiere mucha disciplina y una buena asesoría, porque también, sí, como bien lo mencionas, hay mucha gente que se automedica o que siguen otro tipo de recomendaciones, o compran algún tipo de cremas en la farmacia que a lo mejor no tienen las mejores sustancias farmacológicas para tratar específicamente el problema que tienen. Y aún así, digo, en el mejor de los contextos a veces requiere mucha disciplina, mucho cuidado, aplicar cremas que debería ser prácticamente diario, con ciertos horarios. A veces cuesta mucho trabajo que el paciente tenga esa disciplina de inicio. Qué importante que menciones esto, doctor, porque sí, se nos hace fácil querer curarnos alguna infeccioncita, algún granito, y realmente estas enfermedades de la piel, tú lo has mencionado, necesitan una especificidad en la aplicación de las medicinas adecuadas. Porque eso que mencionas tú de las cremas, de que esto, el otro, agravan muchas veces. Pasa muchas veces con ciertos corticoides que pues, la verdad son medicamentos que pues, bien utilizados son maravillosos, claro, pero la gente luego los quiere aplicar para todo, y eso a la larga pues, puede provocar incluso problemas a nivel sistémico, es decir, empeorar los niveles de presión, de azúcar, glaucoma, osteoporosis. Entonces sí, a veces uno piensa que porque se lo unta en la piel a lo mejor no es tan grave, pero a la larga sí puede causar complicaciones. La piel es otra... Pues es el órgano más grande del cuerpo. Y que absorbe más todo. Exactamente. ¿No? Hoy lo vemos con otro cuidado que ya nos lo explicó el doctor, nada más para retomar algo, para entrar al tema específico, la cuestión de nuestros campesinos, agricultores, que no utilizan bien los agroquímicos y todo eso. No, pues es en la piel. Mucho piensa, es que no me lo tomé ni nada. No, la piel lo absorbe y viene el problemón como si se lo hubiera uno tomado, ¿no? Exacto, sí, con todos los efectos en intoxicaciones que incluso se pueden tener por ese tipo de exposiciones, donde aparentemente no lo están inhalando, pero también la piel lo puede absorber sin problema. Cierto tipo de sustancias, evidentemente. Vamos con este tema, foliculitis de Calvante. Así es. Bueno, el nombre así, los libros de medicina es la perifoliculitis abscedens capitis. Evidentemente es muy complejo eso de pronunciar, pero pues si lo queremos decir como foliculitis de Calvante, o sea que lleva al paciente una calvicie así de simple,
pues es una inflamación del folículo piloso, y lo pongo en ciertas imágenes, cosas en cuero cabelludo sobre todo, donde se forman abscesos, fístulas, inflamación, dolor, pústulas. Y pues el problema es que finalmente cuando esto se va cicatrizando, pues se pierde el folículo piloso y pues el paciente termina perdiendo el cabello en esas zonas específicas. Entonces es un padecimiento que pues también, como casi todo en medicina, pues ojalá que se detecte lo más rápido posible para tratar de modificar el pronóstico, ¿sí? Son imágenes muy complejas, aparatosas, y pues así llegan los pobres pacientes. Entonces, bueno, otra vez ahí vemos bueno, no se conocen las causas, desafortunadamente, pues como casi todo lo que vemos también en medicina, pues todo es multifactorial, ¿no? Se sabe que puede haber algunos procesos inflamatorios intrínsecos del cuerpo, a lo mejor esos folículos tienden más a taparse, con lo cual acumulan más grasa, inflamación, bacterias, y ya con toda esta inflamación pues es donde viene la destrucción, la cicatrización y la pérdida del folículo finalmente. Para distinguir a lo mejor esta forma de la foliculitis de Calvante, hay otras donde los pacientes sí pueden tener más en la barba, en los muslos, en zonas donde hay más cabello. Si bien a lo mejor no se han distinguido al 100% cuáles son las diferencias a nivel del origen, pues clínicamente sí se comportan muy diferente. Entonces sí, es algo que podemos ver en diferentes grupos étnicos, y a lo mejor esto pues dirán, a lo mejor no es tan frecuente en nuestra población mexicana. Bueno, claro que es algo frecuente que se puede llegar a ver. Se ve más en gente de origen africano. Sí. Ahorita que se ponen a las imágenes, pues realmente cuando uno busca en la literatura imágenes en internet, a lo mejor de pacientes de libros, pues lo que vemos es más gente de otro grupo étnico. Y a lo mejor para distinguirlo también de otras formas, si te fijas ahí en las imágenes, por ejemplo, de la izquierda sí tiende a ser más de origen africano, pues. Pero también evidentemente pues se puede presentar en cualquier grupo étnico, en blancos, hispanos, y a lo mejor aquí sí una importancia diferente, a lo mejor para que alguna gente piensa que esto es acné. Sí se puede parecer, pero sí hay diferencias. A veces no necesariamente estos pacientes tienen los barros en la cara, y estos, a diferencia del acné, que a lo mejor lo vemos en hombres más jóvenes, aquí sí los vemos en gente en la veintena, treintena, hasta cuarentena. Pero evidentemente pues no nada más tomamos en cuenta esto. Entonces, realmente, pues el diagnóstico es esencialmente clínico, donde vemos la aparición de estas pústulas, que a veces son muy dolorosas para el paciente, pueden tener mal olor, a veces comezón, pero muchas de estas pápulas se van conectando y es lo que le llamamos una fístula, y eso es lo que de pronto se abre y ya se produce así como un barrito, así como lo conocemos todos, y ya después viene la cicatrización, que es muy importante. Hasta luego y queda un patrón así como si hubiera casi el cerebro, pero bueno, esos son partes de algunos patrones de cicatrización de algunos pacientes que se pueden llegar a ver. Entonces es algo bastante complejo en realidad. Finalmente, pues dependiendo la zona afectada, pues a veces nada más es una región, por ejemplo aquí en la coronilla, pero hay pacientes, como los vemos en las imágenes, a veces sí se puede extender a la región casi el frontal, el parietal. Entonces pues la extensión también es variable, pero bueno, lo importante es reconocerlo a tiempo. Y las complicaciones, pues bueno, realmente a lo mejor lo que se puede llegar a hacer más perceptible para el paciente pues es esa pérdida de cabello, que aquí es bien importante tratarlo lo más rápido posible, porque a veces es algo parcial durante el proceso inflamatorio, pero si definitivamente ya se destruye el folículo, pues esa calvicie ya va a ser irreversible. Y bueno, dependiendo el tamaño de algunas de estas lesiones, pues puede haber una infección bacteriana, que a veces hay que dar antibióticos. Sorprendentemente no necesariamente la base del tratamiento son los antibióticos, pero sí, evidentemente en algunos casos sí es bien importante la cantidad de pus que se puede acumular ahí. Y pues ya más a largo plazo, entre que hay efectos inflamatorios, heridas constantes, disminución de la densidad capilar, más exposición a radiación ultravioleta, pues a largo plazo también podría ser un factor para un cáncer de piel. Sin embargo, no es algo tan frecuente también. Así es. Bueno, pues finalmente el diagnóstico aquí esencialmente es la clínica, o sea, realmente ver al paciente, qué grupo el étnico es importante, evidentemente en México pues no tenemos tanta representación de esos grupos, pero sí es más importante en ellos. Y pues yo en el hospital y en otras clínicas he visto pacientes, evidentemente, pues de nuestra población, mexicanos, mestizos, que también tienen este tipo de padecimientos.
y realmente a veces se pueden hacer biopsias y cultivos, pero a veces no necesariamente son la clave del diagnóstico. Incluso sorprendentemente a veces los cultivos no se encuentran las bacterias ahí, o sea, es mucho factor inflamatorio, y la biopsia pues solo en caso de que se quisiera tener algún tipo de confirmación muy específica, aunque también a veces por tanta inflamación no necesariamente tenemos un resultado que nos diga esto es una foliculitis de Calvante hacia el 100%. Doctor, aquí puede influir alguna cuestión de alimentación o de adicciones, cigarrillo, alcoholismo, puede agravar estas enfermedades. No está necesariamente descrito, pero que como en todo, ¿no? Es al paciente que no le recomendamos tener ese tipo de consumos necesariamente, pero tampoco se ha visto que haya algún tipo de agravante tan ambiental en este sentido. Evidentemente, para el tipo de medicamentos que luego se prescriben en estos casos, pues lo recomendable es descansar al hígado, menos de tabaco, menos de alcohol, evitar otro tipo de medicamentos. Evidentemente el cigarro, pues ya lo habíamos dicho, incluso para la calvicie en general de los varones, pues el tabaco parece ser algo bastante negativo, pero no necesariamente es que esté fuertemente asociado también. Eso a lo mejor puede llegar a ayudar a mejorar un poquito el diagnóstico, o en el proceso de el mejor aprovechamiento de los medicamentos es importante, pero estrictamente hablando no está tan asociado. Y los alimentos, pues no, evidentemente ahorita voy a hablar de los tratamientos, que evidentemente a veces necesitamos que el paciente tenga un poquito más de disciplina para que no se le suba el colesterol o las grasas. Pero la vida sana, exactamente, todo es recomendable. Exactamente. ¿No? Igual y tiene algo que ver, pero pues no ha sido tampoco fuertemente demostrado. Así es. Pero sí es muy, muy buena pregunta. Y evidentemente pues a veces tenemos enfermedades que se parecen mucho. Por ejemplo, ahí vemos la acné queloideo de la nuca, que es como ciertos adolescentes que tienen el acné, pero sí está como muy localizado nada más en esta región de la nuca, y pues también produce, ahí es la que se ve ahí abajito, que es como, pero incluso el aspecto es muy diferente, y se ven como barros, netamente unos barros, y el proceso de cicatrización es el que es muy tórpido, y pues evidentemente esto no tiende a, dependiendo de la destrucción de los folículos, sí puede llegar a causar una alopecia, pero no suele presentarse en otras áreas del cuerpo. Y las otras imágenes. Exactamente. El oso pues es una infección por hongos. Esta la pongo porque se ve más la diferencia, ¿no? Se ve una cicatriz ahí grande, con escamas, inflamación, pero a veces los podemos llegar a ver en el cuero cabelludo y pues nos podríamos llegar a confundir de que digamos a lo mejor es una foliculitis, pero evidentemente aquí el cultivo y el tratamiento pues son completamente diferentes. Así es. Y hay otra que es la foliculitis bacteriana, y eso también lo vemos en varones a veces, donde tienen como muchos barritos en toda la parte que son las barbas, el cabello, el cuero cabelludo. O sea, son infecciones más diseminadas del folículo piloso, pero no necesariamente tienen este pronóstico tampoco, y son más fáciles de controlar. Allí la incidencia es más en los adultos, en los jóvenes, mujeres, hombres. ¿De cuál, perdón? Es de la foliculitis. De esta, la que estamos hablando, de la de Calvante, sí se ve un poquito más en hombres, pero en tercera, de la treintena, cuarentena, más o menos. A diferencia del acné, que es así, porque generalmente pues lo vamos a ver en adolescentes o adultos jóvenes. Sí se ve esa diferencia. ¿Y en mujeres? También, también puede presentarse, evidentemente sí lo vemos un poco menos. Y al igual que el acné a veces tiende a ser más frecuente en varones que en mujeres, también esta puede tener una predilección también por los varones, donde también quizá puede haber algún factor hormonal ahí detrás, pero pues no está tampoco bien demostrado. Realmente pues el tratamiento es la combinación a veces de muchas cosas, no como se ven las imágenes, se ven complicadas, ¿no? Y eso también habla de cierta naturaleza difícil de tratamiento. No es que sea imposible el control, nada más que pues también depende del paciente cómo empezó sus tratamientos. Eso también puede ir distorsionando las cosas. Ahorita también tenemos aquí lo que son antibióticos, que eso a veces puede llegar a antibióticos por semanas, no es como tomarse una pastilla por 10 días. Aquí sí necesitamos que sea un esquema un poquito más prolongado, pero a veces no se llega ni siquiera al control se puede llegar a disminuir la intensidad, a lo mejor se puede llegar a controlar, pero a veces hay ciertos riesgos de rebotes. Los retinoides ya les hemos hablado un tanto antes, son medicamentos que se utilizan en el acné, que disminuyen el tamaño de las glándulas sebáceas de los folículos. Parece que también ayuda mucho, de hecho parece que ya son los medicamentos preferidos, a veces en primera línea para estos pacientes, además que tienen muchos efectos antiinflamatorios que también parecen integrarse en los beneficios
Y ese es el medicamento que te decía, que luego lo prescribimos mucho, pero sí le decimos al paciente cómo se limpia por el hígado, luego ese aumenta los niveles de colesterol, de grasas, entonces ese hay que tener como mucho cuidado en el sentido de la alimentación. Pues evidentemente con los antibióticos también se les dice a los pacientes que a lo mejor limiten algunos otros consumos de medicamentos o alimentos que pueden tener efectos también hepáticos, o el alcohol, sencillamente. Los corticoides pues son estas sustancias inflamatorias maravillosas que a veces pueden ayudar a disminuir una inflamación muy importante en algún momento dado, pero son medicamentos que en un momento dado se tienen que sustituir, porque no son medicamentos que se puedan tomar a largo plazo, porque si no el paciente después puede tener muchos problemas en los huesos, en los niveles de azúcar en la sangre, presión arterial, cataratas. O sea, es que son complejos, o sea, hay que saberlos usar. Y la imagen que poníamos ahí es de una mujer, no es una foliculitis de Calvante, pero es nada más para ejemplificar que a veces en una jeringa se puede aplicar directamente en la lesión, y eso ayuda muchísimo a desinflamar el área. Pues es aplicar el corticoide directamente en el sitio de la inflamación. Pues hay que tener muchos cuidados con esto, pero pues para algo muy agudo pues ayuda bastante. Y pues hay pacientes incluso que después hay muchos reportes de que se requieren ya medidas quirúrgicas, francamente, como drenaje. Hoy estaba leyendo recientemente que ya en algunos lugares en Estados Unidos a veces hacen ya casi que es un trasplante de piel del cuero cabelludo para tratar de sustituir toda esta piel afectada. Pero ya son medidas extremas de pacientes que de verdad ya no tuvieron respuesta a ningún tratamiento, que no recibieron un tratamiento de manera oportuna. Pues hay que entender que a veces ni con los mejores medicamentos, desafortunadamente, a veces hay pacientes, como no conocemos la causa, ese es el gran problema, ¿no? Entonces tratamos de atacarla de la manera que hemos visto que ha funcionado, pero a veces en ciertos pacientes se necesitan otro tipo de medidas, y a veces no comprendemos cuáles son necesariamente todas las causas que llevan al fallo en ciertos tratamientos en ciertos pacientes. Así es. Bueno, ahí tenemos el teléfono para si usted quiere hacer una cita. El doctor viene cada 8 o 15 días. Cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Y puede hacer su cita a través de este teléfono, 442-773-6170, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar para concluir? Pues como siempre, yo los invito a que estén continuamente entre ustedes, en su familia, en la revisión de ciertas lesiones que tengan en la piel, y que siempre acudan a consulta para tener una adecuada valoración. A veces van a ser cosas no tan complicadas, pero que también, como todo en medicina, pues queremos que todo se detecte lo más rápido posible para mejorar el pronóstico de cualquier situación, sea algo dermatológico, algo de la presión arterial, de la diabetes, pues eso siempre va a ser la diferencia. Sí, siempre hay que a tiempo, ¿no? Sí. Para evitarse complicaciones y se pueda, en la mayoría de los casos, remediar esto rápidamente. Así es. Pues te agradecemos, doctor Guillermo Pacheco, él es genodermatólogo. Gracias. Muchas gracias. Regresamos en un momento.